invitarles a que vengan conmigo a la palabra. Estamos en nuestro estudio, la Biblia cronológica. Y de antemano, ha sido un largo recorrido desde que comenzamos en Génesis hasta este tiempo, y gracias a Dios por eso. Estamos con el pueblo al pie del Sinaí y con Moisés arriba en la montaña, en ese encuentro que ha tenido con Dios. Y ahora que Dios ha estado manifestándose en Moisés, hablándole y dándole la palabra, entonces ahí es donde vamos a poder ver nosotros la obra perfecta a través de esas instrucciones que Dios está dando, que hemos descubierto que son estatutos, y que estos estatutos no son otra cosa más que el estilo de vida que se vive en el reino de Dios. Amén. Vengan conmigo a Éxodo capítulo 20, versículo 1, y vamos a leer los versículos que ya hemos leído anteriormente, y vamos a retomar un poquito de lo que hemos estado avanzando, pero quiero pedirles que sigamos avanzando todos unidos. Dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo. ¿Qué es lo que habló diciendo? ¿Recuerdan? Esto es lo que él dijo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El versículo 3 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿De acuerdo? Léalo conmigo ahí en su Biblia. Ábrala o préndala, ¿ok? Venga conmigo hasta el versículo 7. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Ok? ¿Por qué? Ahí está el por qué. Ponga la atención. Porque Dios no tendrá por inocente. Y esto quiere decir que Dios no perdonará. ¿Ok? Léalo una vez más el 7. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque Dios no tendrá por inocente al que es culpable. Es decir, Dios no perdonará, ni se hará ahí de la vista gorda, ni ignorará a aquel que es culpable. Ahora, tengo una pregunta para ustedes, mis hermanos, y vamos a meditarla. ¿Existe un peor pecado? ¿Existe un pecado más grande que el otro? ¿O los pecados son iguales? ¿Hay mayor, menor? ¿Cómo es el asunto? Piénselo un momento, medítelo. ¿Será que todos los pecados son iguales? ¿O si hay tamaños, hay pecaditos, pecadotes, ¿verdad? Chiquitos, grandototes. Porque vemos que la palabra claramente nos dice, ¿de acuerdo? Que hay, para Dios el pecado es pecado. Y ahorita vamos a ver algunos textos bíblicos. Pero ¿qué opinas? ¿Que sí hay pecados mayores o menores? ¿Ya lo pensaron? Ahora sí voy a preguntar. ¿Ok? Los que piensen que todos los pecados delante de Dios es lo mismo, levanten la mano. ¿Ok? Los que piensen que delante de Dios sí hay diferencia en los pecados, levanten la mano. Estamos un poco divididos, ¿verdad? Pues vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. ¿Ok? Vamos a utilizar dos sentidos. Vamos a aplicar primero el sentido común y luego vamos a aplicar el contexto bíblico. ¿De acuerdo? Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Ahora, para quienes, voy a generalizar, para quienes pensamos que todos los pecados delante de Dios son iguales, entonces robarme una pequeña engrapadora, robarme este pequeño pedazo de plástico, delante de Dios es igual de grave que yo tomar la vida de una persona. Para quienes pensamos que sí hay diferencia entre un pecado y otro, entonces sí hay una consideración de parte de Dios en cuanto a que yo tomé este pequeño pedazo de plástico o yo haberle quitado la vida a una persona, ¿verdad? Vamos a ver el sentido común, ¿ok? Si encontramos que unos pecados son peores que otros pecados, ¿ok? Entonces vamos a ver una diferencia grande entre cada uno de ellos y su aplicación, ¿ok? Ahora,
Este sentido común nos debe llevar a lo siguiente, a que si todos los pecados son iguales, entonces tenemos un problema un poco serio. Porque acabamos de leer, ponme el texto por favor, el versículo 7. Acabamos de leer que Dios no tomará por inocente al que es culpable de tomar el nombre del Señor en vano. Observen el texto. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Pero aquí dice, no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano, el que sea culpable. Esto quiere decir que Dios no perdonará. Pero hago una pregunta: ¿Dios perdona el robar? ¿Dios perdona el asesinato? ¿Dios perdona el adulterio? Entonces, ¿por qué aquí está diciendo que no le dará inocencia al que sea culpable de llevar su nombre en vano? Entonces quiere decir que sí hay una diferencia. Ahora, estamos en el sentido común, ¿ok? Ayúdeme a pensar en esto. Si una persona dice, ay Dios, ¿verdad? Tuve un mal día. O como dicen por ahí, ¿no? OMG, ¿verdad? Que quiere decir, oh my God, ¿verdad? Entonces, si a eso se está refiriendo, entonces Dios dice, ok, robaste, te perdono, le quitaste la vida a esta jovencita allá en el bosque, ¿verdad? Que estuvo desaparecida y ya la encontraron y qué desafortunado. Tú le quitaste la vida, te perdono. Pero este joven que le quitó la vida a esta señorita va por el bosque y se corta y dice, ay Dios mío, ¿qué cochinada es esa? Me cortó. Dice Dios, momento, dijiste mi nombre en vano, eres culpable del fuego. ¿Le encontramos lógica al asunto? No tiene mucho sentido. Esto traería un desbalance a la justicia de Dios. Ahora, vámonos al contexto bíblico. Espero me tengas listo Santiago 2:10. Vamos a ponerlo si lo tienes listo y vamos a leerlo todos juntos, ¿ok? Obviamente de esto que vamos a leer es de donde podríamos encontrar que para Dios todos los pecados son iguales, aparentemente. Habría que trabajar mucho el contexto en esta área, pero vamos a ver qué nos dice la Escritura. Si tienes Santiago 2:10 y 11, pónmelo por favor. Y dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto la ley, ¿ok? Se hace culpable de todos. Y el texto que utilizamos para caer en la conclusión de que todos los pecados son iguales delante de Dios es el versículo 11. Léalo conmigo. Dice, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. ¿Ok? Es de ahí donde tomamos el texto. Dame una vez más el versículo 10 si lo tienes a la mano. Si no, está bien, nos quedamos ahí con él. Ok, lea conmigo una vez más la porción. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto la ley, se hace culpable de todos. ¿De qué? De toda la ley. ¿Por qué está diciendo esto? Porque esto quiere decir, vamos a aplicar la ley, ustedes ya lo saben, como un canasto lleno de fresas, ¿ok? Con una sola fresa que esté contaminada, ¿qué va a pasar? Se va a echar a perder todo. Bueno, hay unos que sí, aún así lo harían, ¿verdad? Pero se ha comprobado que la descomposición de la fresa ya afectó a las demás, aunque no se vea, ¿verdad? Tendríamos que traer un proceso de, qué sé yo, vinagre, yo qué sé qué cosas usan ustedes para eso. Pero es a lo que se está refiriendo. Entonces, él está diciendo, el escritor, de que si quieres guardar toda la ley, perfecto, guárdala toda. Pero ten cuidado, porque si le fallas en un punto, ya vamos a entender más adelante. Denme oportunidad y más adelante vamos a entender esos aspectos que menciona una tilde. ¿Recuerdan que dice? No pasará ni una jota ni una tilde, no pasará un punto de la ley. Esas cositas tienen su que ver y son importantes, pero ahorita no vamos a entretenernos en eso. Pero él está diciendo que si pierdes el punto más pequeño de la ley, echas a perder toda la ley. ¿Por qué? Ahora sí dame el versículo 11. Porque su contexto o su entendimiento es el siguiente.
Porque el que dijo, ¿quién dijo? Dios. Es decir, porque Dios fue quien dijo, no cometerás adulterio. También Él dijo esto mismo. Lo que dijo es, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, te has hecho transgresión ¿de qué? De la ley, de toda la ley. No ha dicho ahí en ningún momento que adulterar y que matar están exactamente igual. Está diciendo que es el mismo Dios que justifica o que castiga el matar, como el adulterar, como el mentir. ¿Me doy a entender? ¿Vamos bien? Ok. De todas maneras, dame Romanos 9:14. Vamos a leer esta cita bíblica y también tenemos que entender aquí algo importante respecto a la naturaleza de Dios. Romanos 9:14, miren lo que dice. Si quieres, cuando me des un texto bíblico y lo hayamos leído, tú vas poniendo el otro texto bíblico y esto nos ayudaría a avanzar un poquitito. Lea conmigo Romanos 9:14. Mira lo que dice. ¿Qué pues diremos? Haz esta pregunta. ¿Hay injusticia en Dios? Y la respuesta, ¿cuál es, iglesia? A ver, no los escuché. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Hay injusticia en Dios? ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera. O sea, para nada. No da lugar a ninguna duda, a ningún cuestionamiento de que habrá injusticia en Dios. No, dice ahí claramente, en ninguna manera. No hay injusticia en Dios. Entonces, el texto bíblico nos está diciendo que aunque el Dios que dijo no matarás, también dijo no cometerás adulterio y también dijo no difamarás, no mentirás, no dirás falso testimonio, no quiere decir que para él todas las cosas son en el mismo grado. ¿Ok? Porque tendríamos un acto de injusticia. ¿Por qué digo esto? Porque o la ley terrenal, la ley judicial, está actuando injustamente, espero que me estén siguiendo, o la ley divina está actuando injustamente. Porque si para la ley divina es lo mismo mentir que asesinar, para la ley judicial que nos rige aquí no es lo mismo. ¿Están de acuerdo? Hay una diferencia abismal. A menos que así como la ley judicial califica la gravedad de la falta, ¿verdad? El mentir, que sería difamación, así como la ley califica esto y sanciona con una medida proporcional a la falta, entonces la ley de Dios también se califica de una manera proporcional. Por eso, en este mandamiento, en este estatuto dice, no, ¿qué dice el estatuto? No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, y añade, porque Dios no tendrá por inocente al culpable. ¿Ok? Pero ¿por qué no lo dijo en los demás? Porque esto nos está marcando una diferencia. Venga conmigo a Primera de Juan 5:16 y 17. ¿Ok? Léalo conmigo. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, quiero que observen en ese punto, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Y entonces aclara, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. No digo sí que se pida. Es decir, vemos que hay una diferencia. Aquí el apóstol está entendiendo que hay pecado que no es de muerte y hay pecado que sí es de muerte. Hace tiempo tocamos un poquito al respecto y parece que en algunos haya creado una confusión, ¿verdad? Todo pecado es una falta delante de Dios. Dios aborrece el pecado. No hay un pecado que diga, bueno, este sí le doy chance, este no le doy chance. No, el pecado es pecado. Pero Dios ha calificado los pecados en diferente instancia. ¿Ok? Pero hay pecados que son de muerte y pecados que no son de muerte. ¿De acuerdo? Yo mencionaba, por ejemplo, en el adulterio,
no es un pecado de muerte, pero si te agarra el esposo de la otra, entonces va a ser un pecado de muerte, te pueden matar. ¿Me explico? Pero cuando se refiere que es pecado de muerte, es que la única pena, el único acto que va a justificar, ¿ok?, o que va a pagar esa maldad, ese error, esa falla, es con la muerte. Les pongo un ejemplo. Ananías y Zafira cometieron pecado de muerte. ¿Recuerdan? Pedro le dijo, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Y bajan. Pero si recuerdan después, posteriormente, Pedro le dice a Simón el mago, veo que estás en hiel de amargura y en oscuridad. Uno sí murió, el otro no murió. Entonces, vamos a más adelante a ver esa situación con más calma cuando estemos viendo la ley del Señor. Pero aquí Juan nos está diciendo claramente, hay pecado no de muerte y hay pecado de muerte. Ahora, habiendo dicho esto aclarado, vamos a concluir lo siguiente. Los pecados sí son diferentes delante de Dios en cuanto a su gravedad y en cuanto a su castigo, en cuanto a su paga. Aunque la paga porque por ahí me pueden decir, no, pero dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Claro, todo pecado te lleva a la muerte. Todo. ¿Por qué? Porque el pecado te aparta de Dios, te hace enemigo de Dios y tu fin es la muerte. ¿De acuerdo? Pero estamos entendiendo estos pecados uno por uno en su forma. Y ahorita vamos a ver un poquito más al respecto. Ahora, si estamos viendo que sí hay diferencia entre los estatutos o entre también los pecados, entonces, ¿cuál es el peor pecado de los 10 estatutos? Piénselo un momento. ¿Cuál es el peor pecado que mencionan los 10 estatutos? Hasta aquí podemos concluir que el que estamos viendo, porque está diciendo, porque Dios no tendrá por inocente al culpable, es decir, Dios no te perdonará. ¿Ok? Ahora, ¿por qué esa seriedad y esa gravedad en este pecado? Lo vamos a ver ahorita. La traducción que leemos, lo que acabamos de leer es, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque Dios no tendrá por inocente al que es culpable. Eso es lo que hemos leído. Pero quiero que vengan conmigo a ver esta traducción, y el problema que vamos a resolver, salud, es la traducción. La traducción es la que nos va a ayudar, porque lo acabo de mencionar. A ver, este joven probablemente le quitó la vida a esta señorita. Vamos a decir que se la quitó. Y ahora él iba caminando y Dios está dispuesto a perdonarle eso. Pero al ir caminando se cortó y pues usó el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Ay, Dios mío, ¿verdad? Que así es una manera de coraje, que de antemano nadie de nosotros tenemos excusa para estar utilizando esas expresiones blasfémicas, ¿verdad?, hacia Dios, como en algunas películas que mencionan el nombre de Cristo y luego unas groserías. Nadie, o sea, eso no está justificado. Pero el punto es que si ese es el asunto, entonces hay un poquito de incoherencia. ¿Dónde encontramos esta solución? Vean conmigo la traducción. La escritura dice en la versión Reina y Valera, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. En el hebreo, que lo tenemos aquí es donde utiliza la palabra tomar. Entonces nos vamos a ir a esta palabra hebrea, y dame la que sigue, por favor. Y esta traducción nos va a llevar, dame el gráfico, por favor, que sigue. Miren aquí en la traducción, es acarrear. Entonces cuando decimos, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, estamos pensando en no mencionarlo de una manera simple, como decir, ay, Dios mío, ¿verdad? Ahí está, no me lo quites, por favor. Ahí está el concepto acarrear. La palabra en hebreo es nasá. Entonces, si es así, hermanos,
la traducción vamos a corregirla un poquito. Dame el gráfico que sigue, por favor. Aquí está la Nueva Versión Internacional y miren cómo lo menciona. Dice, no uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso. No en vano, en falso, falsamente. ¿Ok? Dame una traducción más que tenemos por ahí. La Nueva Traducción Viviente dice, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. No te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Creo que esto nos puede traer luz. A lo que se está refiriendo aquí es, no tomes el nombre de Dios en vano, que quiere decir mal usar el nombre de Dios. Ahora, ¿qué significa mal usar el nombre de Dios? Escúchenlo bien. Mal usar el nombre de Dios, iglesia, significa cometer maldad en nombre de Dios. A ver, yo quiero que lo digas conmigo. Mal usar, fuerte y con ganas. Mal usar es cometer maldad en el nombre de Dios. Eso, hermanos, es lo que Dios no va a perdonar. ¿Ok? Ya, a ver, vamos a recapitular. Ya vimos que sí hay diferencia entre un pecado y otro. Y ahora hemos visto que no se refiere a no decir el nombre de Dios de una manera simple o sin importancia. No se refiere a eso. Ni mucho menos a utilizar el nombre de Dios de una forma blasfema. No se refiere a eso, pero nada puede justificar o darnos el permiso para hacerlo. Lo que está diciendo aquí es que cometes maldad en nombre de Dios, y eso es lo que Dios no va a mal usar. Vamos a ver 3 ejemplos súper conocidos de cómo se ha mal utilizado el nombre de Dios. ¿Saben ustedes cuáles son los mayores argumentos de la gente contra la iglesia, contra la fe cristiana? ¿Saben cuáles son los argumentos que la gente pone? Obviamente uno de ellos, de los más grandes, es que niegan la existencia de Dios. La otra es pues que todos son unos hipócritas. ¿Sí o no? ¿Han escuchado eso? Bien. ¿Saben cuál es otro? Es los actos de violencia que aquellos que profesan el nombre de Dios los han hecho en nombre de Dios. Esos son de los peores argumentos. Y te voy a poner 3 ejemplos. Existen 3 religiones a las que se califican como monoteístas. En realidad solamente hay una. Las demás son monolatría. Bueno, la primera tenemos la religión islámica. Los islámicos están peleados contra todo el mundo. No todos. Quiero aclarar, ¿verdad? No vaya a ser encontrado ahí diciendo cosas no exactamente correctas. No todos, pero muchos islámicos radicales han cometido actos de terrorismo, bombas, degollamientos, secuestros, etcétera, en el nombre de Alá. Es lo que le llaman la famosa yihad o la guerra santa. Ellos han cometido actos terribles, no todos, pero sí un buen sector de ellos, y lo han hecho utilizando el nombre de su Dios. Ahora, también existe la religión católica, con las famosas cruzadas. El catolicismo, una vez que se fortaleció, que se unió la fe con el gobierno de Roma y que empezó a dejar la enseñanza apostólica y empezaron a hacer una mezcla de religiones, culturas, fees, etcétera, entonces se fortalece. Pero hubo un periodo en que los musulmanes se levantaron fuertemente y conquistaron varias partes del mundo. Entonces, cuando la Iglesia Católica se levanta fuertemente, levanta un movimiento llamado las cruzadas. En estas famosas cruzadas, la Iglesia Católica lo que quería era cumplir con el mandato de nuestro Señor Jesucristo, ir a todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos. Entonces llegaban estos soldados santos
y cristianizaban a como ellos querían utilizar el nombre del Señor, pero haciéndolo en vano, falsamente. ¿Y qué hacían ellos? Tomaban a todos y o te hacías cristiano o te morías. Entonces, se fijan, no estaban tan lejos del radicalismo islam. En el Islam te dices, o te haces musulmán y reniegas a Cristo, o te mato. Bueno, siglos atrás, la Iglesia Católica hizo exactamente lo mismo. También, otra religión que usa fuertemente el nombre de Dios para sus propios conflictos es la religión judía. No me refiero al pueblo judío. No me estoy refiriendo a pueblos árabes, no me estoy refiriendo al pueblo en Roma o en tal lugar, me estoy refiriendo al acto de la fe, ¿ok? Me estoy refiriendo a la religión judía. Muchos profesantes de la religión judía están en conflictos en el Medio Oriente por tema de su religión, y todo es en el nombre de Jehová. Ahora, el cristianismo, bueno, no hemos oído que este cristianismo moderno, ¿verdad? Después de la Reforma, después de este movimiento que hubo en el año 1500, 1600, no hemos sabido de que este cristianismo es un cristianismo violento que arrasa, que mata, que comete actos terroristas. No, no ha sido así. Pero, ¿qué tal esto? Hermanos, Dios me está hablando en este momento y me dice que todos tienen que dar una ofrenda de $1000 en este momento. Dios me habló, Dios me dijo que vamos a colectar una ofrenda porque ocupo un avión nuevo. ¿Lo han escuchado o no? Pregunto yo, ¿no se referirá a eso el texto bíblico cuando dice no mal usarás el nombre de Dios? ¿Cuántas veces y cuánto daño no se ha hecho a iglesias, a congregaciones, a familias cristianas con esta famosa frase: Dios me habló, Dios me dijo, Dios se me apareció? Oye, pero la Biblia dice esto. No importa, Dios me habló. Oye, pero ¿y si te equivocaste? No, Dios me habló, y de ahí no lo sacas. ¿Cuánto daño no se ha hecho con eso? A mí me tocó estar en un lugar hace mucho tiempo donde no el pastor, pero uno de los líderes, medios espiritifláuticos, le dijo a una señorita: Dios me dice que te vas a casar, y también, joven, Dios me dice que te vas a casar, y Dios quiere que se casen ustedes dos. Y empezaron de novios, y los papás lo autorizaron y estaban bien contentos, pero la jovencita no más. Gracias a Dios que no se logró eso, porque obviamente no era de Dios. Ese famoso Dios me habló, eso es terrible. Entonces, tenemos al Islam, al Islam matando a todo el mundo en el nombre de Alá. Tenemos a movimientos pseudocristianos mal utilizando el nombre de Cristo. Tenemos movimientos radicales judíos en el nombre de Jehová. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Miren, hermanos, esto es bien serio, porque este tipo de cruzadas, este tipo de movimientos bélicos o terroristas, no solamente matan a las personas, sino que matan la fe de las personas. Por eso personas, muchas gentes, muchas vidas dicen: yo no quiero nada con la iglesia, yo no quiero nada con tu Dios. Hay otros que dicen: yo tengo una relación con Dios a mi manera, a mi gusto, pero con la iglesia no quiero nada.
no solamente matamos vidas, sino matamos la fe en Dios. Y eso es el pecado más grande. ¿Cuál? La maldad religiosa. Miren, un ateo, ¿qué daño puede hacer a la fe si un ateo comete un acto de maldad? Ok, aquí tenemos a un ateo y aquí tenemos a un, le voy a llamar pastor, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo ahí tantito. Tenemos aquí a un ateo que abusa de una niñita. ¿Qué daño le hace a la fe? ¿Qué daño le hace a los principios de la palabra de Dios? Ninguno. Es un hombre sin temor de Dios, sin la importancia de Dios. Pero aquí tenemos un pastor, entre comillas, que abusa de una niñita. Tienes idea del impacto tan fuerte, tan terrible que provoca en la congregación. Por eso es un acto que está completamente reprobado. Dios, la maldad religiosa es uno de los pecados más grandes. Ahora, el problema también es que cuando nosotros condenamos usando el nombre de Dios a nuestros semejantes, estamos llevando el nombre de Dios en vano. Vamos a la otra página. ¿Cuánta gente no dice, no, tú eres esto, y le ponen un calificativo, ¿no? Tú eres un lobo rapaz. Ok, ¿en nombre de quién estás diciendo eso? ¿Bajo qué autoridad? ¿Bajo qué revelación? ¿Me explico? Entonces, no solamente estamos haciendo ese acto de llevar el nombre de Dios en vano, sino que Dios no está en ese juicio. A veces somos buenos para calificar, esta persona es así y le pasó esto, se lo merece. ¿Según quién? Esta persona le está pasando eso, qué bueno, Dios lo está castigando. ¿Cómo lo sabes? ¿Acaso Dios bajó y te digo, oye, ven para acá? Fíjate, ya estoy viendo a esta persona y como que le voy a dar un jalón de orejas. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Le damos? ¿Cuándo Dios hizo eso? ¿Qué hizo Dios con Job? A ver, Job, ven para acá. Job le hizo un montón de preguntas y Dios le preguntó a Job, más bien, no le respondió ninguna pregunta. Le hizo preguntas. ¿Dónde estabas? Pregunto, iglesia, ¿dónde estábamos cuando Dios decidió probar la fe de tal hermano o tal hermana? ¿Dónde estábamos cuando no vimos las circunstancias que pasaron por la cual ahora la familia X está pasando, atravesando esta tribulación? ¿Dónde estábamos? No estábamos, ¿verdad que no? Yo no, ustedes sí. Entonces, ¿con qué autoridad, con qué argumentos yo me pongo a decir, qué bueno, castigo divino? Hubo un terremoto, Dios los castigó. Tronó el volcán, Dios, juicio de Dios. Pasó esto y ¿dónde estábamos? ¿En qué momento estábamos allá en el trono, en el consejo? Y dijo Dios, a tal hora, a tal día les vamos a dar. ¿Y cuánto levanta la mano los que están aprobados? ¿O que aprueban esto? No estábamos, eso no sucedió y no sucederá. Entonces, Dios no está en el juicio nuestro. Por esto este estatuto nos enseña, no lleves el nombre de Dios en vano, porque si lo haces, si te atreves a estar usando el nombre de Dios en vano, Dios no te perdonará. Vamos casi a concluir. Yo quiero que analicemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Sabían que en ambos lugares hay pecados que Dios no perdonará? Vuelvo a repetirlo. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay pecados que Dios no está dispuesto a negociar ni a perdonar. En el Antiguo Testamento, lo acabamos de ver, llevar su nombre en vano, o pecados capitales, que son pecados de muerte. ¿Recuerdan lo que vimos? Que para yo explicar un poquito más acerca de los mandamientos, si por alguna causa los papás han trabajado con su hijo, le han tratado de corregir y no quiere, entonces los papás llevan al hijo ¿a dónde? A los jueces, ¿verdad? Y con los jueces dicen, mi hijo es glotón, es borracho, es flojo, no me quiere escuchar, no me quiere entender. Entonces, ¿quiénes van a juzgar? Los jueces. Y si lo hallan culpable, ¿qué pasaba con este joven? ¿Era perdonado? No, no era perdonado. Tenía que pagar el juicio, la condena. ¿Y cuál era la condena? La muerte. Entonces se convertía en un pecado capital.
en una sentencia capital. Entonces, llevar el nombre de Dios en vano, o también los pecados capitales, eran pecados que no eran perdonados, obviamente en vida, tenían que pagar por ellos. ¿De acuerdo? En el Nuevo Testamento encontramos algunos, pero dos me llaman la atención. Número uno, la blasfemia del Espíritu Santo. Léalo conmigo. Marcos 3:22, a ver si ya lo tiene listo. Marcos 3:22, nos vamos a leerlo hasta el versículo 30, ¿ok? Pero los escribas habían venido de Jerusalén y decían que tenía a Belcebú. Estaba Jesús, tenía hambre, estaba ministrando y no había tenido chance de comer, pero él estaba así medio cansado, también movido en el espíritu, y estaba sanando y haciendo prodigios. Qué bueno, gracias, mijo. Y esto es lo que sucedió. Léalo conmigo. Los escribas que venían de Jerusalén decían que Jesús tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Dice el 23, y habiéndolos llamado, es decir, Jesús les habló. A ver, están diciendo, vengan para acá ustedes. A ver, quiero hablar con ustedes. Les dijo en parábolas. Esa es una parábola. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? El 24 dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer tampoco. Y dice, ahora sí, quiero explicarles, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. El 27 dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte, sujetar sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. ¿Lo están leyendo conmigo? Muy bien. 28, de cierto les digo, es decir, dijo, como que le aplaudieron, ¿no? Hey, pongan atención, ahora sí, molesto el Señor. Ya les expliqué la parábola del hombre fuerte, ya les expliqué el reino dividido contra sí mismo, les estoy explicando eso. Ahora sí, pónganme atención. De cierto les digo que todos los pecados, ¿cuántos? Todos los pecados serán perdonados. ¿A quién? ¿A los demonios? ¿A los ángeles caídos? No. Quiero ser muy específico. A los hijos de los hombres. Todo pecado. ¿Eres hijo de Adán? ¿Eres de la simiente caída? O sea, de la descendencia de Adán. Todos tus pecados te pueden ser perdonados. Todos. Es más, también puedo perdonar la blasfemia, cualquiera que sea. Pero cualquiera que se atreva a blasfemar contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Y peor, si tenía hambre en ese momento Jesús, ya ven cómo uno se pone cuando le da hambre. Hermanos, esto está bien tremendo. Él está diciendo, todo pecado, toda blasfemia, pero quien se atreva a blasfemar contra el Espíritu, no lo voy a perdonar. ¿Verdad que sí hay pecados que no tienen perdón en el Nuevo Testamento? A pesar de que estamos en la gracia. Vengan conmigo ahora a Mateo 6, 14 y 15. Otro pecado que no es perdonado es quien no perdona al prójimo. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, también tu Padre te va a perdonar. Oye, pero cometió asesinato contra mi hijo, ¿lo perdonas? Lo perdono. Ok, yo también lo perdono. Pero se llevó a mi mujer, ¿lo perdonas? Los perdono, yo también los perdono. Dice, pero, dame que sigue, versículo 15, mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre
perdonará las de ustedes. No, es que este hizo esto, dijo esto y ahora yo lo tengo amarrado, atado y castigado. Sí, Chuchita, ¿y tú eres Dios? ¿Y tú eres el Espíritu Santo? ¿Eres el verdugo? ¿Quién eres tú para decir yo tengo al hermano aquí ahorita y lo estoy observando y hasta que no esto, pues yo no el otro? ¿Según quién? Vuelvo a preguntar, ¿fuiste al tercero, cuarto, quinto, sexto cielo? ¿Estabas ahí con el Señor en el trono? ¿Estaban deliberando? Y dijo Dios, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, yo quiero que tú... ¿En qué momento se te tomó en cuenta para hacer eso? Yo he escuchado gente que dice, lo tengo castigado. Como que me da un pequeño stroke aquí, ¿verdad? Y luego me tengo que hacer así. ¿Cómo? No es posible eso. ¿Cuál es tu función? ¿Cuál es tu trabajo? Perdona. Pero no veo que cambie. No te importa. Y perdón si lo digo así, déjame decirlo mejor. ¿A ti qué te importa? Tú perdónalo. Un pastor decía una predicación. Imagínate que viene alguien y pastor, lo vi coqueteando con la otra. Perdónalo. O que llega otro y dice, pastor, lo vi que se fue al hotel con la otra. Perdónalo. Ya pidió perdón, Dios lo perdonó, tú lo tienes que perdonar. Pastor, trae cargando al hijo de la otra. Son actos muy serios, muy difíciles, no lo dudo, pero que el Señor es claro, porque si tú perdonas a los hombres sus ofensas, tu Padre te perdona, pero si tú no perdonas sus ofensas, tu Padre no te perdona las tuyas. Está dura la medida, ¿verdad? Por eso saben que, hermanos, una de las cosas que más debemos de practicar es el perdón. Y decirle a Dios, ¿sabes qué? No voy a atreverme a usar tu nombre en vano. Qué tristeza es cuando la gente viene y dice, Dios me habló y me dijo que hiciera esto, pero el principio bíblico está completamente diferente a lo que tú estás diciendo. ¿Qué vas a hacer? No me importa, yo voy a hacer lo que Dios me dijo. Bueno, qué feo es utilizar el nombre de Dios en vano, falsamente. O líderes que se atreven a pedir, a manipular, utilizando esa. Nosotros teníamos conflicto hace muchos años con una frase. El pastor dijo, cuando venían personas y dijo, tienes que hacer esto. ¿Por qué? El pastor dijo, no, pues ya, ¿verdad? Ahora imagínate cuando la gente viene y dice, Dios dice esto y esto y el otro. Uy, creo que se entiende, ¿no? Creo que no hay más puntos que ver, más que simplemente recordar que nuestro Dios es el que nos sacó de la esclavitud. Nuestro Dios es el que nos pide que no tengamos otros dioses ajenos, para que no creen otra moral sobre nosotros, ¿verdad? Para que todos aprendamos a tratarnos igual como creación, y que ahora el Señor nos dice, no lleves, no mal utilices el nombre del Señor en vano. ¿No les ha tocado a ustedes, víctimas de matrimonios, que llega la pareja X y dice, la palabra de Dios dice esto y esto y esto, y eso es para ti, ¿verdad? Y utilizamos la Biblia para aventar pedradas al otro? O cuando está acá el pastor desbaratándose, predicando, y ves, eso es para ti, ¿verdad? Dios está hablando. Y no mal utilicemos el nombre del Señor en vano. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante, dice la misma escritura, que toda espada, y esta sirve para redarguir, para animar, para instruir, para corregir, para exhortar a ti. Dime cuando no necesites ser exhortado, o cuando no necesitas ser animado,
o cuando no necesitas ser instruido. Cuando tú ya no necesites ser exhortado, entonces sí es para el que está a un lado la palabra. Cuando no necesites ser corregido, entonces sí es para el que está a un lado. Mientras tanto, ¿para quién es la palabra? Vamos a orar. Padre, oramos para que tu nombre sea glorificado. La misma oración, modelo de nuestro Señor Jesucristo, dice que el nombre de Dios debe ser santificado, debe ser tomado con respeto, con reverencia. Tú mismo nos dices en otras partes de la Escritura que hay de aquellos que dicen: Dios me habló cuando tú no has proferido palabra. Señor, oramos por aquellos que se han levantado a utilizar tu nombre para ganancias, para manipulación o para destrucción. Guárdanos, Señor, de ellos. Pero también, mi Dios, ayúdanos a nosotros a no utilizar tu nombre para juzgar sin los recursos, sin los antecedentes, sin los argumentos correctos. Ayúdanos a tener temor de tu nombre, reverencia a tu nombre, pero también llevar tu nombre en alto. En una ocasión, la palabra tuvo que revelar que por causa de un grupo de personas, el nombre de Cristo estaba siendo vituperado. En esta noche, mi Dios, yo quiero preguntarme junto con mis hermanos: ¿hay algo que yo estoy haciendo que provoca que el nombre de Cristo sea vituperado? Oramos por nuestros jóvenes, por nuestros niños, por nuestros hombres y mujeres, que donde quiera que estemos, en la escuela, en el trabajo, en la calle, donde quiera que vayamos, que nosotros glorifiquemos tu nombre y no lo estemos usando en vano, no estemos provocando que el nombre de nuestro Dios sea vituperado. También, por último, quiero pedirte, Señor, por aquellos hombres y mujeres que creen que pueden utilizar tu nombre para no perdonar, o para castigar, o para poner a una persona bajo un concepto que no les toca, que no les pertenece, sino solamente a ti. Oramos, Señor, que nos ayudes a juzgar conforme a la palabra, conforme a los principios bíblicos. Oramos, Señor, para que estas cosas que estamos aprendiendo las podamos poner por práctica. Te damos gracias por ello, Padre, y te bendecimos en Cristo Jesús. Dice amén.